Hola a todos, bienvenidos a una nueva cátedra de familia, un espacio del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, en alianza con Unisabana Medios de la Facultad de Comunicación y con el Centro de Producción Multimedial. Pueden seguirnos a través de las redes sociales @IFA_Unisabana en Twitter y en Instagram IFA_Unisabana. Hoy vamos a abordar un tema que nos parece muy importante y preciso en la coyuntura propia de este momento, que es con la salida de los niños, de los adolescentes a vacaciones. Es un tiempo que para algunos, según el calendario de cada cual de los colegios, puede ser de un mes, de 2 meses, un poco más. Y viene la pregunta de los padres de familia que nos vamos a hacer a partir de este momento. ¿Y ahora qué pongo a hacer a mi hijo o a mi hija? Y ahí es donde comienza todo como una problemática y una situación en los hogares que tiene que ver con que tenemos internet, tenemos televisión, tenemos plataformas de streaming, celulares, tabletas, etcétera. Y en vista de que aún los padres tenemos que seguir trabajando, hay mucho tiempo libre, mucho ocio en el cual nuestros hijos aprovechan para navegar por internet, subir videos a TikTok, revisar YouTube, revisar redes sociales en general, lo que para nosotros significa perder muchísimo tiempo. Por ese motivo y frente a este incremento que se viene en este periodo de vacaciones, pero es un incremento que viene también permanente desde el tiempo de la pandemia, cuando por situaciones académicas, por situaciones de relacionamiento social, se aumentó, se incrementó notablemente el contacto y el tiempo que niños y adolescentes pasaban frente a cualquier pantalla, pues la Universidad de La Sabana, a través de su Facultad de Psicología y a través del mismo Instituto de la Familia, generó una alianza estratégica con la Fundación MAFRE para desarrollar todo un proyecto para prevenir los riesgos cibernéticos y dar pautas a las familias para el uso responsable de estos elementos tecnológicos en los hogares. Para hablar de este tema, de este proyecto, para hablar también de cuáles son esos riesgos, pero sobre todo para dar algunas claves que nos permitan a los padres de familia a educar a nuestros hijos, a administrar el tiempo que consumen de pantallas, hemos invitado hoy a una profesora del Instituto de la Familia, quien nos va a hablar no solamente de este proyecto en alianza con la Facultad de Psicología y la Fundación MAFRE, sino que también nos va a dar un panorama muy completo sobre toda esta realidad de los riesgos digitales y las claves que debemos tener en casa para prevenirlos y hacer un uso responsable de todas estas plataformas. Para ello hemos invitado a la profesora Aida Casadiego, quien es psicóloga clínica, especialista en desarrollo personal y familiar, máster en evaluación psicológica, clínica y forense, y además es magíster en asesoría personal y familiar de la Universidad de La Sabana, y una de las profesoras que ha liderado este proyecto que les he comentado. Profesora Aida, muchas gracias por acompañarnos en esta cátedra de familia. No, Juan Camilo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Creemos que es muy importante hablar a los padres de familia sobre esta realidad, y no solamente a los padres de familia, sino a todos los agentes que hacen parte de una estrategia de formación, a los profesores y a los mismos niños y adolescentes que están enfrentados a esta realidad, siendo ellos nativos digitales, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ese concepto de los nativos digitales también, que es muy, muy importante. Recuerden que también pueden seguir esta transmisión a través de www.unisabanamedios.com. Muy bien, profesora, comencemos. Hay un tema acá y es, ¿qué vamos a hacer ahora en todo este tiempo libre que tienen nuestros hijos, los niños, en este periodo de vacaciones? ¿Por qué nos está atormentando tanto el preguntarnos qué debemos o qué los ponemos a hacer? Bueno, Juan Camilo, creo que es muy importante empezar hablando de la importancia que es conocer las cifras en Colombia. Actualmente, según los estudios que se han realizado, después de la pandemia, nos hemos dado cuenta que el 69%
de los niños y adolescentes tienen un primer contacto con el uso de la tecnología antes de los 10 años. Tienen un celular propio o una tableta antes de los 10 años. Y esto es llamativo y preocupante porque pues vemos que el uso en Colombia está siendo a muy temprana edad. Desde muy pequeños. Desde muy pequeños. A mí me asombra desde muy pequeños ver a un niño de 2, 3 años ya, digamos, en un restaurante, en un ambiente social, que es tan difícil para los papás tener un manejo de ellos que es más fácil, ¿no? Entregar un celular, poner unos videos en YouTube para mantener al niño en un estado de quietud. Digamos que como que sentimos que es una manera de poner algo de anestesia para que ellos puedan mantenerse sentados, quietos, y pues digamos que esto nos preocupa desde la salud mental de nuestros niños y adolescentes. También hemos visto que 1 de 10 niños en Colombia está expuesto a tener un riesgo de adicción a la tecnología. Es una cifra que ha llamado mucho la atención y está siendo muy preocupante, no solo para la salud mental, sino la salud física de nuestros niños y adolescentes. Porque lo que hemos notado es que hay un consumo de mínimo 9 horas al día de smartphone en niños y adolescentes. O sea, en promedio un consumo de 9 horas diarias. Y esa cifra es, digamos, ¿se mantiene permanente, se mantiene estable de domingo a domingo o hay una variación no, hay los fines de semana? Digamos que estas cifras las veíamos en pandemia, que eran 9 horas en donde permanecían de domingo a domingo. Pero había como una excusa, ¿no? El tema del colegio, el tema de esto. El tema del colegio, pero lo que más nos preocupa es que en la actualidad los niños, la forma de desconectarse de sus actividades cotidianas es con el uso del celular. O sea, digamos se desconectan de la realidad conectándose a la virtualidad. Entonces, ¿cuáles son las plataformas que más utilizan los niños y adolescentes hoy en día, Juan Camilo? Esto es muy llamativo. Vemos que el mayor porcentaje es para la toma de fotografías y hacer videos. Pues, digamos que lo llamativo es que no se queda en esto. No es solamente que ellos tomen videos o tomen fotografías, sino que pues, estos son publicados en redes sociales. Sabemos que hoy en día la plataforma de más consumo en niños y adolescentes es TikTok. Es la plataforma. En un segundo lugar está Instagram. En un tercer lugar está Snapchat, aunque ha perdido vigencia. Sí, ha perdido vigencia y pues, utilización. Y por último está Facebook. Facebook está siendo consumido mucho más por los adultos. Hay un mayor consumo de Facebook y de Instagram en adultos, pero vemos que TikTok es una plataforma que está siendo muy llamativa, no solamente para los adolescentes, sino para los niños, que lastimosamente hoy en día una gran preocupación que tenemos los profesionales es que precisamente estas plataformas son de uso exclusivo para mayores de edad, ¿no? Digamos que en sus políticas están descritas que sean solamente para mayores de edad. Y vemos que hoy en día hay perfiles de niños de menores de edad, 6, 7 años, empieza un consumo masivo de estas plataformas. Muy bien, digamos que comenzamos viendo todo un panorama que tiene que ver y aterra de alguna manera sin que vayamos a generar una sensación tecnofóbica, ¿no? Digamos, porque claro, a veces encontramos como estas actitudes y es odio totalmente la tecnología y rechazo cualquier uso por parte de mis hijos, o simplemente también asumo un rol permisivo, haga todo lo que quiera porque finalmente el mundo es así, o trato de ejercer un rol mucho más de mediación, de acompañamiento y esto. Pero sí llama la atención que desde antes de los 10 años ya un uso, y es muy interesante eso, porque eso ha llevado un poco también a la concepción de ese mito del chip tecnológico, ¿no? Como que hoy vienen con un ADN de tecnología en su cuerpo y todo, y resulta que desde muy pequeños, lo acaba de decir y se me ocurre un término, se les está dando es para que estén quietos, ¿no? Usted utilizó un término de anestesia. Usualmente hablamos de biberones digitales, de niñeras digitales, hoy podríamos hablar de anestesias digitales en ese sentido.
Hay una investigación muy interesante que desarrollaron las profesoras Victoria Cabrera y María Docal del Instituto de la Familia, que tenía que ver con las dinámicas familiares en tiempos de la pandemia, y uno de los puntos que abordó fue precisamente el tema de la tecnología y las pantallas. ¿Se ha visto algún cambio en las cifras que eran, digamos, similares en el sentido de, por obvias razones, aumentó el contacto con las pantallas, pero hoy día ya con el regreso mucho más a la presencialidad, a las aulas, esas cifras han variado, han aumentado, han disminuido? Porque 9 horas diarias de lunes a viernes, tan solo de lunes a viernes, estamos hablando de 45 horas a la semana, 180 horas al mes. Eso es muchísimo tiempo conectado a una pantalla. ¿Hay alguna variación? ¿Qué dicen los estudios y los informes que ustedes tienen? Bueno, Juan Camilo, en esto pues digamos que el retorno a las aulas, digamos que ha favorecido un poco esa desconexión de los ambientes virtuales. Claramente vemos que en la mayoría de instituciones educativas tienen restringido el uso del celular en el colegio. Pero es llamativo que cuando hemos visitado algunos colegios, a pesar de que está restringido el uso y digamos que de alguna forma prohibido llevar el celular, y si en algunos casos lo llevan, pues si los profesores, los directivos se dan cuenta, pues es digamos que de alguna forma decomisado, vemos que sí existe algunas conductas que son preocupantes en los estudiantes, porque en las horas de descanso vemos que hacen uso del celular a pesar de que haya, digamos que entre comillas, esta prohibición. Entonces, ¿qué pasa? Que allí tenemos que, a pesar de que ha disminuido el tiempo en pantalla, lo que debemos detenernos a pensar es precisamente en unos términos que desde la campaña hemos utilizado mucho, y es saber diferenciar el uso, el abuso y la dependencia. Muy bien, enfoquémonos ahí. O en la adicción. Uso, abuso o dependencia. ¿Podríamos definir cada una o caracterizar cada una? Claro. El uso, por ejemplo, es aquella persona que está, digamos, un ingeniero de sistemas, pongámoslo así, una persona en comunicaciones, está 8 horas laborales conectado a un computador. Está haciendo uso de la tecnología porque así desempeña su rol laboral. Perfecto. Entonces, ¿qué hace el uso? El uso es que yo puedo usar la tecnología, usar las redes sociales, pero no genero comportamientos que pueden ser disociativos, en el sentido que no interfieren ni en mi vida personal, ni en mi vida familiar, ni en mi vida social. Perfecto. Uso. Trabajo mis 8 horas, estoy conectada en reuniones, doy mi clase por internet, pero para mí es fácil cerrar el computador, apartarme del celular y no genero ningún comportamiento disfuncional. Perfecto. Eso sería uso. Abuso es cuando la persona ya tiene una necesidad de usar el teléfono compulsivamente. No sé si a algunas personas les haya pasado. Pues pero el teléfono, la tableta. o la el tableta computador. o el televisor, ¿no? No puede apagar YouTube, así no esté mirando, pero necesita que algo le esté hablando. Entonces, cuando vemos que ya está pasando un abuso, vemos que ya empiezan a detectarse ciertos comportamientos que llaman la atención. Por ejemplo, el niño o el adolescente no puede desconectarse durante las comidas del celular. Ese ya empieza a ser algo llamativo. La persona con la que estamos hablando no puede dejar de ver su celular a pesar de que esté en una conversación tú a tú, ¿no? La persona que constantemente tiene la necesidad de lanzar la mano al bolsillo porque siente que le está entrando un mensaje. El famoso FOMO, el Fear of Missing Out. Exacto. Entonces tenemos la necesidad de mirar el celular así no nos esté llegando ninguna notificación. Allí ya podemos, digamos, como detectar algunos signos de alarma que nos pueden estar llevando a pasar del uso al abuso y del abuso a la adicción. Perfecto. En la adicción ya tenemos 3 comportamientos que son ya muy llamativos
y que nos hacen, digamos, como que prender todas las luces de alarma. Primero, hablamos de 3 conceptos: tolerancia, abstinencia y dependencia. Entonces, la tolerancia es que la persona puede durar muchísimo tiempo conectado sin darse cuenta. Por ejemplo, personas que, eso también lo vemos con los videojuegos, Juan Camilo, que creo que también es algo Es un tema muy complejo. importante que hablemos en esta cátedra de familia, porque muchas veces nuestros hijos no tienen smartphone o no tienen tableta, pero sí tienen una consola. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día los videojuegos también han sido una pantalla de interacción social, ¿no es cierto? Una plataforma en donde no solamente juegan a nivel individual, sino que también tienen interacción con amigos o, pues el riesgo más alto es que lo pueden llegar a tener con desconocidos. Entonces, bueno, cerramos el paréntesis de los videojuegos. La tolerancia. Dejan de dormir, dejan de suplir sus necesidades básicas. He conocido casos desde el área clínica de chicos que dejan de tener control de esfínter por estar conectados a los videojuegos, por ejemplo. O sea, ese control se pierde es porque tal vez por estar conectados Claro. y se les hace difícil irse, prefieren hacer sus necesidades ahí sentados y no ir al baño. Ojo con esto. Igual ahorita vamos a retomar el tema de los videojuegos porque es que todavía hay una concepción de los padres de familia frente a los videojuegos que es equivocada y que está llevando a muchos problemas. Exacto. Entonces, la tolerancia, ¿no? No tenemos control de las horas que pasamos conectados. Abstinencia. Cuando se restringe el uso, ya sea de la red social o ya sea del videojuego, hay unas respuestas fisiológicas que el niño o el joven empiezan a experimentar. Aquí es muy importante mencionar por qué ellos son más susceptibles de caer en esto. Porque si nosotros pensamos, el cerebro de un niño y de un adolescente no está completamente formado y desarrollado. Estamos hablando que un cerebro maduro está formado hacia los 20 a 25 años de edad. Entonces, ¿qué pasa? El 95% del cerebro de un niño se desarrolla en la primera infancia, ¿no es cierto? Cuando aprendemos a hablar, caminar, a desarrollar las habilidades cognitivas básicas, leer, escribir, las operaciones matemáticas y todo esto. Pero el 5% restante se da en la adolescencia y en la juventud, que es pues, la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal están ubicados todos los centros de criterio, decisión, responsabilidad, digamos como todo el control emocional, y en donde se pues, emiten los neurotransmisores que a mí me permiten tener autocontrol. ¿Qué pasa? Si yo expongo desde tan temprana edad a un niño a las pantallas, a un uso desmedido de la tecnología, pues él no va a tener, digamos, la capacidad neurológica de poder ejercer un autocontrol que le permita decir, ya estuvo bueno el uso del celular por hoy. Veo que llevo 7 horas conectado. Pierde el manejo pierde el manejo. ¿Qué vemos? Hoy en día vemos a niños mucho más irritables. De acuerdo. Vemos a niños con muy poca tolerancia a la frustración. Vemos a niños que les cuesta muchísimo mantener la atención en una actividad que no sea digital. Un niño puede estar, perdónenme la expresión, idiotizado 5 horas viendo YouTube, pero ponlo a jugar una lotería. Dura 5 minutos, se desespera fácilmente. Exacto. Entonces, sus focos de atención son extremadamente cortos y esto no solamente es una dificultad que lleva para los padres de familia, que precisamente buscamos esa anestesia de forma inmediata cuando el niño está esperando la comida, ya lleva 5 minutos sentados en la mesa y no le sirve, entonces sacamos el celular para que no se desespere. Y lo malo es que claramente esto está afectando también el desarrollo cognitivo de los niños. Entonces vemos a unos docentes, a profesores que han perdido también el control. De acuerdo. No saben qué más hacerles y vemos que hoy en día entonces lo llamativo entonces es que
incluyamos videos, incluyamos YouTube en nuestras clases, porque esto es más llamativo para ellos. Ese tema es muy interesante porque también en el ámbito académico y educativo se ha visto impactado por todo esto. Precisamente Prensky, un sociólogo, un educador norteamericano, ha venido trabajando el tema hace muchos años, el famoso creador de la teoría de los nativos y los inmigrantes digitales, y él mencionaba que hoy es muy difícil, si es difícil mantener a un niño en casa centrado y su atención en una actividad que no sea digital, en el aula también, y de alguna manera tanto los padres de familia como los educadores nos hemos dejado llevar por eso, ¿no? Es decir, venga, les pongo un video de YouTube para que se mantengan atentos, no, pues también con una lectura deben estar atentos, digo, nosotros también hemos caído como en esa mecánica. No quiero dejar pasar por alto, profesora, el tema de los videojuegos. Y precisamente una de las preguntas que nos llega tiene que ver con eso. A todos los que se han conectado de diferentes ciudades del país, fuera de Colombia, muchísimas gracias por acompañarnos y especialmente en este nuevo horario que estamos hoy para lograr que más gente pueda aprovechar los recursos de la Cátedra de Familia. Y tiene que ver con esto de los videojuegos. Usted lo mencionaba antes y de una manera muy interesante. Tal vez no le tengo computador, no le tengo tableta, no le tengo celular, pero le tengo una o dos consolas y se la pasa 4 y 5 horas jugando FIFA, ¿sí? Porque al niño le gusta el fútbol y uno diría, pues si le gusta el fútbol, pues hay que ir al parque, ¿no? Y no sentarse a jugar FIFA. ¿Qué caracteriza, digamos, hoy a los videojuegos y por qué son tan atractivos? Y cuáles son esos también son buenos, digamos, en el sentido de los retos, de la competencia. Hoy los videojuegos también ofrecen espacios de interacción y de movilidad corporal, pero evidentemente también trae muchos riesgos. ¿Puede escribirnos a partir de la pregunta un poco más ese panorama de los videojuegos que usted mencionó antes? Bueno, Juan Camilo, se me olvidaba mencionar antes en la pregunta anterior la adicción. La adicción, sí, nos faltó ahí. Entonces, Nos abramos faltó, paréntesis, hablamos adicción, paréntesis porque cerramos es y seguimos con los videojuegos. Es que es muy importante, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con los videojuegos? Los videojuegos, dependiendo de la edad a la que por primera vez estén siendo expuestos nuestros hijos, que según los estudios que se han realizado, están a partir de los 7 años. ¿Qué pasa entre los 7 y los 10 años? Entre los 7 y los 10 años nuestros hijos tienen la necesidad psicosocial de ser educados en un valor y en una virtud que es muy importante, y es la competencia. Que ellos se den cuenta qué habilidades tienen y para qué son buenos. Me llama la atención lo que dice Juan Camilo en el sentido en el que, claro, si yo veo que mi hijo es bueno para el fútbol, pues qué mejor que meterlo a una escuela deportiva y no que juegue FIFA, claramente. Ese sería como el orden de los factores, ¿no? Entonces, la competencia es una de las grandes virtudes que necesitamos explorar y trabajar en esta edad. ¿Qué pasa? Entonces es llamativo que en los videojuegos ellos encuentran esa posibilidad de desarrollarla sin intervención del adulto. Entonces estamos viendo que ellos tienen la posibilidad de asumir retos, de competir, de retarse a sí mismos, porque creo que una de las cosas que más los engancha a ellos es que precisamente se retan a sí mismos y aparte de esto se tienen que superar, ¿no? Porque claro, el intentar superar un nivel una y otra vez y otra vez y otra vez hasta lograrlo, pues creo que eso, digamos que lo podríamos ver como una forma positiva del uso de los videojuegos. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos expuestos tanto tiempo con una digamos, sobreestimulación sensorial, porque lo que nos hemos dado cuenta, no solamente con los videojuegos, sino con las redes sociales, es que estimulan todos los sentidos, ¿no? Estimulan a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel táctil, porque esto, lo que han descrito algunos estudios, es que precisamente esto genera, digamos que dentro de nuestro cerebro, que se produzca dopamina, que es la hormona del placer, ¿sí? Entonces esto hace que haya una sobreestimulación sensorial, pero adicional a esto es que hace que no haya retención de información. Y esto pues afecta otras habilidades y otras, pues digamos que
procesos cognitivos superiores que son necesarios. Entonces vemos, por ejemplo, que nuestros jóvenes hoy en día tienen muchas dificultades de memoria. Sí, les cuesta muchísimo. Incluso a uno de adulto también le está costando muchísimo por el tema que nos acostumbramos a que todo sea breve, corto y de pasar rápido, ¿no? Exacto, y de pasar rápido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros pasamos de la abstinencia, cuando empezamos a ver esos síntomas de abstinencia, que es, por ejemplo, esa irritabilidad, que es esa dificultad para compartir en actividades sociales, que hay conductas de aislamiento, ya allí podemos empezar a preocuparnos de que tenemos un riesgo a una adicción. ¿Cómo podemos identificar la adicción? Precisamente en esa interrupción de la vida cotidiana. Para la persona es muy difícil concentrarse en actividades que no tengan una estimulación sensorial. Interrupción en habilidades sociales, aislamiento social, que cuando se le retire, por ejemplo, el celular o cuando se le diga no puedes usarlo en este momento, pues tenga conductas de agresividad, ¿no? Que ya se salen más del control. Allí ya estamos enfrentados en un riesgo de estar. ¿Y ahí qué hay que hacer? Hay los padres de familia, ¿qué podemos hacer? Es decir, es que a veces uno, digamos, se asusta un poco con el panorama en el sentido que, no, pues es que sí, él llora porque pues, le quito el celular y esto, pero cuando hay este tema de irritabilidad, aislamiento social, sedentarismo, cuando hay toda esta pataleta porque se le quita el celular o incluso miente frente al uso que le dio o el tiempo que estuvo conectado, ahí ya podríamos hablar de una posible adicción y ahí ya necesitaríamos otro tipo de ayuda de carácter profesional. Hoy en día, ya dentro de los centros de rehabilitación de adicciones está el uso al celular. Ya está determinado como una patología, es que es como cualquier sustancia. Digamos que nosotros decimos el alcohol, las drogas, esto generan adicciones. ¿Por qué? Porque hay un cambio en nuestra corteza cerebral. Es decir, que necesitamos esto para poder vivir. Entonces, cuando ya vemos que hay una transformación a nivel cerebral, nos damos cuenta que ya se necesita, digamos, como hacer una desintoxicación de las tecnologías que claramente en casa no se puede llevar. Ese tema es muy importante, entre otras, porque en Asia, que obviamente ya consumen una cantidad enorme de todos estos dispositivos, ya existen los centros de rehabilitación de los adictos al celular, la famosa nomofobia, ¿no? El non-mobile phone phobia, que es toda esta, la fobia o la adicción que genera el no tener el celular, que incluso hay centros de rehabilitación y ahí en redes, en internet hay interesantísimos documentales sobre todo este tema y sobre estos centros de rehabilitación. Bien, uso, abuso y adicción. Ya nos queda ese capítulo chequeado. Ahora lo cerramos completamente para que abordemos el tema ahora sí de los videojuegos. Claro, usted mencionaba anteriormente, profesora, el tema de que los videojuegos pues también permiten un poco que yo haga en una plataforma lo que no soy capaz de hacer en la vida real, ¿correcto? Pero ¿por qué también o por qué debemos, así mismo como con el celular o la tableta, prestarle atención a los videojuegos? Es que ya no es Pac-Man, ¿cierto? O sea, ya no estamos hablando de Mario Bros, ahora estamos hablando de unos escenarios mucho más realistas. Exacto. Entonces, ¿qué vemos? ¿Por qué son llamativos? Creo que es muy importante partir de esto. ¿Por qué son llamativos? Por el uso de la violencia. Hoy vemos que, como dice Juan Camilo, pues los videojuegos tienen un realismo absoluto, ¿no? Uno ve a los jugadores de FIFA y uno dice, ahí está el pibe, bueno, el pibe no sé si está en FIFA, pero ahí está. Dejémoslo en Ronaldo. Cuadrado. Y pues tienen un realismo que llama la atención mucho a los niños y a los adolescentes. Pero el riesgo está en el contenido implícito y explícito que hay en los videojuegos. Digamos que, y además que les hace a ellos crear un mundo paralelo. Ese es el gran peligro que tienen los videojuegos.
¿no? Juan Camilo mencionaba algo que es muy importante y es, hago en el videojuego lo que no me atrevo a hacer en la vida real. Y ese es una de las grandes, digamos, situaciones que estamos viendo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que probablemente hay un mayor riesgo cuando nos encontramos con niños y adolescentes que son extremadamente tímidos, por ejemplo. Entonces, se encuentran en el videojuego la vía de escape para mejorar su timidez, ¿no? O como aquella persona que usa el alcohol para ser un poco más gracioso, un poco más charlatán, un poco más extrovertido. Entonces, ¿qué pasa? Vemos a chicos con muy poco conocimiento de sí mismos, que se encierran en una pantalla, en un videojuego, para poder llegar a ser lo que quieren ser, sin exponerse a la burla, a la crítica, al bullying o a otra serie de situaciones que le van a generar a él incomodarse. O sea, casi que podríamos decir que esto de los videojuegos permite ser como una burbuja, Una que vida ya paralela. aísla una vida paralela. Sí. Interesante. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros como padres de familia no sabemos categorizar cuáles son los juegos adecuados para nuestros hijos, ¿no? Yo creo que si preguntáramos aquí a las personas que nos están viendo si ellos han visto la categorización que tienen los videojuegos por la parte de atrás, creo que ninguno de nosotros la ve, ¿no? Probablemente, no sé si ustedes lo hagan, pero probablemente cuando yo veo contenido en alguna plataforma, yo siempre veo la categorización de edad que tiene. Pero si vemos, por ejemplo, una película de Disney, la categoría menor son 7 años, ¿no? Y yo veo niños de 2, 3 años expuestos a estas películas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos exponiéndolos sin tener en cuenta, pues digamos como que esa categorización que está a nivel mundial, con el uso de los videojuegos, con el uso de las plataformas, y creo que hemos sido muy permisivos en ese uso, considerando que no tiene ningún riesgo. Y a eso habría que sumarle, y es un muy buen punto el tema de esa categorización, de esa clasificación de los videojuegos, porque es algo que no le prestamos atención. Existe una organización internacional, la Entertainment Software Rating Board, que es la que clasifica los videojuegos y son 8 o 9 clasificaciones diferentes y nunca le prestamos atención. Es decir, vemos a niños de 6, 7 años jugar videojuegos de matar, asesinar, torturar, y eso es lo que les da puntaje, ¿no? De alguna manera. Y lo otro que creo que es un punto que también valdría la pena tener en cuenta, profesora, y es que no es solamente ese realismo y esa narrativa que genera ese, dirían los pelados, ese engome con el videojuego. Y yo recuerdo cuando era pequeño y jugaba uno Mario Bros. Y había que pasar los 7 mundos para llegar a donde la princesa. Y solo 7 mundos ya generaban horas y horas frente al Atari, bueno, esto era Super Nintendo, frente al Nintendo o el Super Nintendo. Hoy día, cuando son mucho más y son más avanzados y con una narrativa hecha precisamente para que usted quede enganchado, pues es más serio. Pero a eso habría que sumarle tal vez, y es que están en línea. Pueden jugar con otras personas en línea, con todos los riesgos que hoy vive. Bueno, miren que vamos muy interesante con este tema. Recuerde que también pueden seguir esta transmisión a través de www.unisabanamedios.com. A todos los que están en el chat, que nos están siguiendo, muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas que no estamos lanzando aquí en este momento porque creo que las hemos ido abordando a partir de los grandes aportes que la profesora nos ha venido dando. Muy bien, quiero ahora que hablemos un poco del escenario que ustedes han ido encontrando, profesora, con este proyecto de la mano, en alianza con la Facultad de Psicología de aquí, de la Universidad de La Sabana, y con la Fundación MAFRE. Ese proyecto, ¿cómo lo han venido trabajando y cuál ha sido el impacto que ha tenido para que también tengamos un poco la idea de que en este tema tenemos que formarnos, pero sobre todo que hay un enorme interés en este tema? ¿Cómo ha sido el desarrollo de esto y a cuántas familias han llegado? Bueno, Juan Camilo, este es un proyecto que se viene implementando desde el año pasado, de octubre del 2021. Nosotros nos postulamos a una convocatoria que hizo Fundación MAFRE y allí, digamos que esta es una campaña que ya se ha trabajado a nivel España y a nivel de Latinoamérica en Perú.
Entonces, lo primero que hicimos fue una adaptación de esta campaña a la población colombiana. Digamos, como recopilamos cifras, recopilamos pues la evidencia de esta problemática aquí en Colombia, y a partir de allí, pues lo interesante, Juan Camilo, es que esta es una campaña que se da completamente gratis a todos los colegios a nivel nacional que se encuentren interesados en participar en la campaña. Digamos que en esta primera fase ha sido como una fase piloto, en donde hemos logrado impactar hasta el momento a 22.200 personas aproximadamente. No, 22.000, más de 22.000 personas. Más de 22.000 personas, en donde tenemos un equipo de profesionales de la Facultad de Psicología, donde ellos son los facilitadores que han ido a los colegios, y estamos desarrollando talleres desde cuarto de primaria a 11 aproximadamente, en donde se dan herramientas para la prevención de las conductas adictivas a la tecnología. Entonces, impactamos a los niños en las diversas edades y a los adolescentes, pero también hacemos un acompañamiento a padres de familia y profesores. Bien, interesante. Y este proyecto que se viene trabajando, más de 22.000 personas impactadas, gratuito para los colegios que quieran participar. Ya están cerrando la primera fase, ¿verdad? Sí, estamos cerrando la primera fase. En el mes de agosto estamos implementando los últimos talleres con algunos colegios que ya se encuentran agendados, pero la idea es lograr proponer la continuidad del proyecto. Bien, perfecto. Miren qué interesante también este tema de hablar de estas alianzas que se pueden hacer entre la academia, el sector privado, las organizaciones, en pro de la formación de las familias, las personas en diferentes temas, y en este que es un tema vital y que creo que cae de perlas abordarlo y trabajarlo acá en el sentido de todo este tema de la tecnología, los riesgos digitales, etcétera. No se desconocen las grandes oportunidades que esto ha traído, porque son enormes, pero creo que si hay un punto débil, flaco, que tiene que ver con esto de reconocer los riesgos. Precisamente en la maestría en asesoría personal y gestión de programas para la familia del Instituto de la Familia, se viene desarrollando un proyecto de investigación que tiene que ver con menores de edad y dispositivos móviles. Y uno de los indicadores que ya ha venido arrojando es que los padres de familia desconocemos esos riesgos digitales, es decir, no tenemos ni idea de cuáles son las problemáticas que pueden correr nuestros niños y adolescentes en los entornos digitales. Sin entrar como a definir, y simplemente voy a mencionar un breve listado de algunos de esos riesgos, y hago la pregunta: grooming, sexting, sharing, oversharing, FOMO, nomofobia, que ya los mencionamos acá. Cuando ustedes han realizado los talleres, el cibermatoneo, entre otras, cuando ustedes han desarrollado los talleres de la mano de este proyecto con la Facultad de Psicología y con la Fundación MAFRE, las preguntas también de los padres de familia han sido sobre los riesgos, o también ha quedado en evidente, como lo muestra el estudio que mencioné, de que no hay conocimiento sobre estos temas. Mira, Juan Camilo, lo que más llama la atención es que el 99% de los padres de familia conocen el uso de las redes sociales por parte de sus hijos. Sabe que las usan. Sabe que las usan. Bien. ¿Sí? Pero lo llamativo es que precisamente en esto que hemos visto y en las investigaciones que se han desarrollado también desde el Instituto de la Familia, vemos que solamente el 58% de estos padres de familia conocen qué tipo de información están publicando o a la que están accediendo sus hijos. Entonces, el 99% sabe que las usan, pero el 58% solamente acompaña a sus hijos. Ni para qué las usan, ni qué uso hacen de ellas. Exacto. ¿Saben? Entonces, el riesgo que hoy en día nos estamos dando cuenta, y esto ya lo hablo como psicóloga clínica, es que hoy en día en las redes sociales hay un contenido implícito y explícito de comportamientos sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Hay una sobreexposición a pornografía, que por ejemplo, esto viene desencadenando otro tipo de conductas o de comportamientos que se vuelven también
adictivos. El uso de la pornografía está descrito desde la literatura, desde la salud mental, de los adultos que han consumido pornografía en algún momento de su vida, cómo esto afecta sus relaciones interpersonales a futuro. Y ese uso de pornografía infantil, pornografía en línea, perdón, ¿se está viendo reflejado ahora en comportamientos, en actitudes? Sí, claro. Vemos comportamientos sexualizados todo el tiempo, desinhibición, poco control emocional, sexualización en el lenguaje, en el comportamiento, que pues también es muy preocupante, porque lo que vemos, y pues obviamente esto también más hacia la juventud y en la adolescencia, 14, 15 años, pues a la promiscuidad, a la iniciación más temprana de relaciones sexuales, que pues que afecta claramente en embarazos adolescentes, en enfermedades de transmisión sexual, y bueno, así esto se vuelve una bola de nieve sin fin. Bien. ¿Los colegios cómo están actuando frente a este tema? Ustedes están trabajando a través de con los colegios que se vincularon a este programa, etcétera. ¿Qué es lo principal que manifiestan los educadores, los colegios frente a este fenómeno de la tecnología? La desconexión. Lo que más, digamos, es cómo ayudamos a estos chicos a que logren desconectarse de sus plataformas digitales. Es una gran preocupación porque precisamente vemos que pues, se ve reflejado en poca tolerancia a la frustración, en mayor irritabilidad, en esas habilidades sociales que se ven reflejadas en esas conductas de bullying, ¿no? Porque no soy capaz de conectarme emocionalmente y darme cuenta, por ejemplo, que mi profesor está molesto, ¿no? Esa incapacidad, digámoslo de alguna forma, de poder leer la emoción del otro, ¿no? Porque como siempre estamos enfrentados a una pantalla, yo en una pantalla no sé el otro que está sintiendo, por medio de un chat no sé qué cara me está haciendo, qué expresión me está. Y un emoji jamás va a ser suficiente. Y un emoji, sí, y sí que menos un GIF, ¿no? Que están tan de moda, o un emoji que está tan de moda. Claro, los utilizamos en la vida cotidiana, nosotros los adultos también, pero creo que no logra que el niño y el joven pueda utilizar herramientas de inteligencia emocional. Entonces eso reduce la capacidad que yo tengo de conexión emocional con el otro. Perfecto, muy bien. Vamos a aprovechar este momento ya para comenzar a dar un cierre y unas claves que nos permitan a los padres de familia, a los educadores, pero especialmente a las familias, aprovechar mejor el tiempo y el tema del uso de las pantallas en estos momentos de vacaciones, pero que creo que aplicarían para también en cualquier otro momento. Digo, lo que pasa es que ahora es como crítico, entrecomillado. Entonces vamos a dar paso a esa partecita sin antes dar las gracias a todas las personas que están conectadas a través de nuestro canal de YouTube y a través de www.unisabanamedios.com. Profesora, muy bien, llegó el tiempo de vacaciones, ya esto es una realidad. Bien, ya conocemos y hemos visto a lo largo de esta cátedra de familia como todo este panorama de la caracterización y los riesgos que nos presenta y que presenta para niños y adolescentes todo este mundo y todo este ecosistema digital. Vamos ahora con algunas pautas, algunas claves que le permitan a las familias poder manejar todo este uso para que no se vuelva abuso y mucho menos adicción en tiempo de vacaciones. ¿Cuáles serían esas principales recomendaciones que usted daría para que haya una desconexión de la virtualidad y una conexión con la realidad? Bueno, en primer lugar, Juan Camilo, yo diría que la primera pauta es que nosotros educamos con el ejemplo. De acuerdo. Claramente, si nosotros como padres de familia queremos que nuestros hijos se desconecten, lo primero que debemos nosotros hacer es desconectarnos. De acuerdo. Entonces, en periodo de vacaciones, ¿qué recomiendo yo? Realizar otro tipo de actividades en familia, es fundamental. Yo recomiendo muchísimo los juegos de mesa. Volver a compartir tiempo de comidas en familia, ¿no? Que todas las comidas se hagan en familia. Que probablemente si tenemos la posibilidad nosotros como padres de familia en este tiempo de vacaciones, estar también presentes
y poder tomar nuestros tiempos de vacaciones conjunto con nuestros hijos, pues es lo ideal, es lo ideal. Entonces, en primer lugar, realizar otro tipo de actividades en familia. No sé, si es muy difícil desconectarnos, pues qué bueno que podamos hacer un cineforo, no ¿De sé, ver una acuerdo? serie juntos, pero que solamente sea un tiempo determinado al día. Hacer actividades al aire libre. Súper importante aprovechar las oportunidades recreativas que tenemos. Ir al club, ir a compensar, ir a Colsubsidio, a las cajas Valga de la cuña. compensación. No, a las cajas de compensación que nos ofrecen un sinfín de actividades que no aprovechamos al máximo. Natación, fútbol, baile, ballet, Caminar. rumba, gimnasio, caminar, subir la montaña. ¿Por qué? Porque, ¿qué vemos? Porque son atractivas las pantallas. ¿Por qué son atractivas las pantallas? Porque generan estimulación, gratificación y liberación de dopamina. ¿Qué debemos suplir? Debemos suplir precisamente esa gratificación, estimulación y liberación de dopamina. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo otras actividades que hagan que los neurotransmisores que se estimulen sea la serotonina. Un picnic al aire libre. Esto genera serotonina. ¿Por qué? Porque van llenando la vida de nuestros hijos de gratos recuerdos en familia. Otra cosa que yo recomiendo mucho, Juan Camilo, es proyección social, voluntariados. Vamos con nuestros hijos al ancianato, visitamos a los abuelitos que están olvidados. Hacer actividades de acción social liberan serotonina. ¿Por qué? Porque son actividades que generan una sensación de bienestar que dura a largo tiempo. Ellos están buscando estimulación y gratificación instantánea en las redes sociales. Pero si nosotros le damos la oportunidad de tener otras actividades que los llevan a tener experiencias sensoriales reales, como por ejemplo subir una montaña, no sé, vamos a subir en bicicleta y llegar a la cima, pues claramente eso también está generando competencia, competitividad y está generando que se estimulen otras áreas del cerebro que son necesarias para que él no genere esas conductas adictivas hacia las tecnologías y pueda tener otras experiencias que sean gratificantes, pero que generen esa satisfacción y gratificación a lo largo del tiempo. Bien, pero ahí hay un tema me surge como una inquietud y sería algo de carácter estratégico, ¿correcto? ¿Cómo lograr o cuál sería el tipo de lenguaje y la estrategia en casa parental para poder que un niño, un adolescente, se logre desconectar de su consola de videojuegos, de su celular y vea y sienta atractiva ir a visitar los abuelos, ir a visitar un ancianato, ir a ayudar, por ejemplo, o incluso ir a caminar, ¿cierto? ¿Cómo lograr eso? Porque claro, creo que de golpe decirle guarda el celular, nos vamos a donde los abuelos, ya genera un rechazo total. ¿Cómo lograr también eso? Bueno, yo creo que lo estratégico es vendérselo en tiempo de familia. Okay. Sí, claramente, claro, algunos nos costará un poco más y tendremos que utilizar unas estrategias de antaño. No, pero claramente, no, vamos todo hacia la disciplina positiva. No, claramente yo creo que tenemos que hacerle ver a los jóvenes y a los adolescentes el beneficio para él a largo plazo. Oye, hijo, el tiempo que vas a estar desconectado, vas a estar compartiendo en familia. Vamos a estar ayudando a alguien que lo necesita. No, claro, yo creo que pues, para él es más taquillera la serie, más taquillera otro tipo de actividades. Pero yo creo que, claro, vamos a tener un periodo de un mes, 20 días de vacaciones en donde se pueden combinar este tipo de actividades. No es que ahora todos los días de la semana vamos a inventarnos una obra social para realizar, sino que creo que es variar, ¿no? También podemos utilizar el cine,
¿no? Otro tipo de actividades que sean importantes también para ellos y que podamos disfrutar juntos. ¿Y hay algún tipo de tecnología que nos ayude a que nuestros hijos regulen la tecnología, el uso de la tecnología? Es decir, hay plataformas, hay herramientas que permitan controlar los tiempos, etcétera. Claro, digamos, pues hoy en día todos los smartphones tienen un control de tiempo en pantalla, ¿no? Entonces uno puede tomarlo por aplicaciones, creo que lo permite, y por aplicaciones. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a estar 1 hora en Instagram al día. Cuando yo consumo mi hora, bloquea inmediatamente el uso de la plataforma, de la red social. ¿Qué pasa? Pues que si es de mi acceso, pues claramente si yo ya cumplí mi hora, pero quiero, pues puedo ir a la configuración y cambiar el tiempo en pantalla y aumentarlo. O sea, también es un tema de voluntad, ¿no? Exacto. Entonces creo que también allí es muy importante un gran ejercicio que yo he hecho con personas que me han consultado con riesgo de abuso, donde hemos determinado que ya hay un abuso de las redes sociales y la tecnología. Pues hacemos algunas terapias de inundación, ¿no? Es elimina las redes, elimínalas del celular. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar a ejercer el ejercicio de las virtudes, ¿no? La templanza y la voluntad muchas veces solamente se logra con estos ejercicios de fuerza mayor, ¿no? O sea, si yo probablemente veo que consumo mucho Instagram, y yo se los confieso aquí públicamente, cuando hay veces yo veo que mi consumo está excediendo el tiempo, la elimino, y la elimino por 1 mes, por 20 días, y así. ¿Para qué? Para darme a mí la capacidad de tener el control, para devolverme el control que tengo en el uso de estas plataformas. Porque claro, si uno ve el consumo que uno tiene en las redes sociales, pues como es tan, digamos que uno muchas veces hasta lo hace para descansar. Precisamente estoy cansado del computador, me conecto a ver Instagram, a ver qué publicaron o a ver una entrevista. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿qué les recomiendo a los padres de familia? Claramente, en menores de edad, pues obviamente el control parental. Existen muchas aplicaciones que replican el celular de nuestro hijo en nuestro celular, o hacen aplicaciones espejo. Aplicaciones espejo que nos permiten pues tener control. Claramente yo también a los padres de familia les recomiendo que hagan la decomisación temporal del celular, pues, en el buen sentido, es decir, en el momento menos esperado, en la situación menos esperada, hijo, préstame tu celular, voy a mirar qué estás haciendo en tus redes, ¿no? Y claramente yo tener uso de sus claves, de todos sus perfiles, porque precisamente allí evito a que se expongan a riesgos y a situaciones las cuales podemos lamentar más adelante. Bien, perfecto, profesora. Pues este es un tema con el que cerró la profesora Aída, es muy importante porque hay conceptos de tribunales que mencionan que los padres de familia tenemos el derecho y el deber de conocer las redes, los correos, sus claves de nuestros hijos en aras de proteger su vida, su integridad y su privacidad. Así que sin miedo, esto no es ni invasivo, ni es sospechoso, ni nada. Obviamente hay que educar para generar confianza, un uso responsable de todo esto y algo que quiero utilizar el término y es disciplina. ¿Por qué disciplina? Pues porque somos los responsables de su educación, de su formación y debemos hacerlo de la mejor forma posible. Que no seamos los últimos hijos que le hizo caso a sus padres y los primeros padres que le hacemos caso a nuestros hijos. Tener control y ayudarlos a que regulen todo esto de manera responsable no es someterlos, no es coartarlos, no es no permitir el desarrollo de su personalidad. Es educación y es una educación que, como bien lo mencionó la profesora Aída, comienza con nuestro ejemplo. Muy difícil va a ser que nuestros hijos se desconecten si al pedirles que se desconecten nosotros estamos permanentemente conectados. Bueno, vamos llegando al cierre de nuestra cátedra de familia de este mes de junio del 2022. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que hicieron las preguntas, a todo el equipo de producción
del Centro de Producción Multimedial de la Facultad de Comunicación y de Unisabana Medios, también de la Facultad de Comunicación aquí en la Universidad de La Sabana. Nos queda una tarea enorme que tiene que ver no solamente en este tiempo de vacaciones, sino en todo momento, con ejemplo, con disciplina positiva, con conocimiento de las oportunidades, pero también de los riesgos que nos presentan las tecnologías, las pantallas y los contenidos. No podemos ser tecnofóbicos, pero tampoco podemos cerrarnos a la realidad y encerrarnos en una burbuja y decir, el mundo ya es así y no tengo nada que hacer. Pues tenemos una tarea enorme de educar a nuestros hijos y educarnos nosotros mismos para hacer uso seguro, responsable y constructivo de todos estos entornos digitales. A todos muchísimas gracias por habernos acompañado en esta cátedra de familia y nos vemos próximamente en una nueva cátedra de familia. Muchísimas gracias. Gracias.